Mi esposa y yo estábamos sentados en un restaurante cuando un hombre se acercó corriendo, me señaló y gruñó: ¿Quién es este? Mi esposa se quedó helada. ¿Qué tal, Edith? Me llamo Damián, tengo 34 años, 6 años de matrimonio. Y yo que pensaba que lo tenía todo resuelto. Resulta que mi esposa llevaba una doble vida y se burlaba de mí a mis espaldas. Agarren unas palomitas y disfruten del espectáculo. Recuerdo haber mirado mi reloj, preguntándome si al camarero se le habían olvidado nuestros aperitivos. Las 8 de la tarde de un sábado por la noche, nuestro 6º aniversario de bodas. Catherine había elegido el restaurante, un lugar céntrico y demasiado caro. Dijo que quería un lugar especial. Déjenme hablarles de mi esposa. Catherine era el tipo de mujer que creía que el mundo le debía algo. Hermosa, claro, pómulos altos, cabello perfecto, una sonrisa que podía conseguirle lo que quisiera. Pero debajo de todo eso, siempre estaba calculando qué podían hacer los demás por ella. No lo vi cuando éramos novios, pero para el 3er año, definitivamente lo noté. Para el 6º año, simplemente lo acepté como el precio a pagar por mantener la paz. Ese fue mi primer error. El segundo fue pensar que valía la pena mantener esa paz. Soy fontanero. Tengo mi propio negocio, 12 empleados y contratos con 3 empresas de gestión inmobiliaria en toda la ciudad. No es un trabajo glamuroso, pero construí algo real de la nada. Empecé con una furgoneta y una llave inglesa. Ahora tengo una oficina, un almacén y una reputación que hace que el teléfono no deje de sonar. Catherine nunca perdía la oportunidad de recordar a la gente en las fiestas que su marido se ganaba la vida arreglando inodoros. Se reía como si fuera una broma, y luego cambiaba de tema a algo que la hiciera lucir mejor. Nunca fue una broma. El restaurante estaba lleno esa noche. Parejas por todas partes. Primeras citas, aniversarios y la ocasional e incómoda cena de negocios. Ella estaba siendo extra encantadora. No paraba de tocarme la mano por encima de la mesa. Riendo de cosas que no tenían gracia. Elogiando mi camisa como si no la hubiera visto 100 veces antes. Estaba nerviosa. Fue entonces cuando noté movimiento al otro lado del salón. Un tipo que se dirigía directamente hacia nosotros. Alto, de complexión atlética, cabello oscuro. No estaba buscando una mesa vacía. Estaba fijado en nosotros, viniendo directo a nuestra mesa con una expresión que decía que alguien estaba a punto de pasar una muy mala noche. Se detuvo justo a nuestro lado y me señaló directamente con el dedo. Su voz fue lo suficientemente alta como para que las mesas de alrededor se quedaran en silencio. ¿Quién es este, y Catherine? Miré a mi esposa, esperando que se riera de la situación, pero no se rió. No dijo nada. Su rostro se quedó blanco. Sus manos empezaron a temblar. El silencio se alargó. 3 segundos, 5 segundos. Pareció una eternidad. Me volví hacia el tipo, hice contacto visual directo y algo pasó entre nosotros. Sus ojos pasaron rápidamente por el rostro congelado de Catherine, registraron su evidente culpa y luego volvieron a mí. Lo vi atar cabos. Parpadeó, dio un medio paso hacia atrás y su postura cambió. Oh, amigo, culpa mía, dijo, con una voz completamente diferente ahora. Casual, avergonzado. Pensé que era otra persona. Ustedes dos se parecen mucho a Olvídalo. Pareja equivocada. Siento lo de antes. Disfruten de su cena. Suave. Me hizo un ligerísimo asentimiento con la cabeza, apenas perceptible, algo que Catherine no podría haber visto desde su ángulo, se dio la vuelta y cruzó el restaurante caminando de regreso como si nada hubiera pasado. Catherine dejó escapar un gran suspiro. Su color volvió poco a poco. Eso fue muy raro, dijo, con la voz un poco demasiado aguda. Debe haberme confundido con alguien. La gente dice que tengo una de esas caras. Una locura, ¿verdad? Una locura, estuve de acuerdo. Pero yo ya estaba pensando en que ese tipo sabía su nombre. Había dicho Catherine. Más claro que el agua. Sabía exactamente quién era ella. Y la forma en que se había quedado helada me decía todo lo que su boca era demasiado astuta para admitir. Terminamos la cena.
Catherine se fue relajando a medida que avanzaba la velada, probablemente convenciéndose a sí misma de que yo me había tragado el cuento de la identidad equivocada. Pidió postre, habló de que quería remodelar el baño principal y mencionó algo de que su hermana Daphne vendría de visita el próximo fin de semana. Cosas normales. Yo asentía, decía las cosas correctas en los momentos adecuados mientras mi cerebro repasaba en silencio cada momento sospechoso del último año. Noches hasta tarde en el trabajo que no cuadraban con su carga laboral real. Almuerzos de fin de semana con amigos que nunca había conocido. Llamadas telefónicas que atendía en otra habitación. Mensajes de texto que la hacían sonreír de una manera en que ya nunca me sonreía a mí. Todos esos pequeños momentos que yo había descartado como cosas normales del matrimonio de repente formaban un patrón tan obvio que me sentí como un idiota por no haberlo notado. Cuando se disculpó para ir al baño, me moví rápido. Agarré una servilleta de nuestra mesa, escribí mi número de teléfono en ella con el bolígrafo que siempre llevo y llamé a nuestro camarero. ¿Ves a ese tipo en el bar? Cabello oscuro, camisa gris. El camarero echó un vistazo. Sí, dale esto. Dile que deberíamos hablar. El camarero miró la servilleta, luego a mí y luego a la silla vacía donde Catherine había estado sentada. ¿Noche difícil?, preguntó. Amigo, no tienes ni idea. Se guardó la servilleta en el bolsillo. Yo me encargo. Y, por si sirve de algo, he visto a esa señora aquí antes. No estaba contigo. A media tarde, hace tal vez 2 meses. Con el mismo tipo del bar. La cuenta ya rozaba los $300, así que lo redondeé a una cifra exacta y añadí 20 más por las molestias. Valió la pena por esa información. Catherine volvió del baño con lápiz labial fresco y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Condujimos a casa en un cómodo silencio. Ella se durmió rápidamente esa noche, probablemente exhausta por el bajón de adrenalina. Yo me quedé despierto hasta las 3 de la mañana, mirando al techo, repasando cada detalle, esperando a que sonara mi teléfono. Su nombre era Enzo. Me llamó al mediodía del día siguiente. La conversación fue corta, cautelosa, ambos esquivando lo evidente. Ninguno de los dos quería decir demasiado por teléfono. Acordamos encontrarnos en una cafetería en el lado este de la ciudad. Le dije a Catherine que tenía una llamada de emergencia de uno de mis clientes de gestión de propiedades, una tubería rota en un edificio comercial que necesitaba atención inmediata. Apenas levantó la vista de su teléfono. Ni siquiera preguntó qué edificio. 6 años de matrimonio y no podía molestarse en fingir interés en mi trabajo por 5 segundos. Enzo ya estaba en un reservado cuando llegué. De espaldas a la pared, frente a la puerta. Me deslicé en el asiento frente a él. Ninguno de los dos habló durante 1 minuto entero. Solo 2 tipos sentados en la mesa de una cafetería tratando de averiguar qué se supone que debes decirle al hombre que se ha estado acostando con tu esposa. La camarera se acercó. Ambos pedimos café y nos dejó solos. Esto es raro, dijo Enzo finalmente. Sí, no dejo de pensar que debería disculparme, pero no estoy seguro de por qué me estaría disculpando. Yo no lo sabía. Sé que no lo sabías. Removió su café. 6 meses, dijo. Me dijo que estaba separada. Dijo que su marido era básicamente solo un compañero de piso, que los papeles del divorcio ya se estaban redactando, que solo estaba esperando a que todo finalizara antes de mudarse. Asentí, procesándolo. Llevamos casados 6 años. Sin separación, sin papeles de divorcio, ni siquiera una discusión seria al respecto. Acabamos de tener nuestra cena de aniversario. Ella eligió el restaurante. Enzo cerró los ojos y se pellizcó el puente de la nariz. Me siento como un completo idiota. Únete al club. Tenía toda esta historia sobre un marido emocionalmente indisponible que la hacía sentir invisible. Dijo que trabajabas todo el tiempo, que nunca la llevabas a ninguna parte, que la hacías sentir como un mueble. Algo se retorció en mi pecho, porque ella había pensado lo suficiente en mí como para inventar toda una historia. La llevé a un restaurante anoche que me costó $300, dije. La llevo de vacaciones todos los años. Le compré un auto la primavera pasada porque dijo que el viejo la hacía parecer fracasada, pero claro, soy emocionalmente indisponible.
Sí, bueno, es buena diciéndole a la gente lo que quieren escuchar. Esa fue la primera cosa cierta que alguien había dicho sobre Catherine en años. Entonces, ¿qué hacemos al respecto?, preguntó Enzo. Esa era la pregunta en la que había estado trabajando toda la noche. La antigua versión de mí habría confrontado a Catherine de inmediato, habría exigido respuestas, y probablemente habría terminado pareciendo el marido loco y celoso mientras ella lloraba, tergiversaba las cosas y me manipulaba psicológicamente para salir del paso. Ya la había visto operar de esa manera antes. Cuando su amiga la acusó de difundir un rumor en una fiesta, Catherine le dio la vuelta a todo el asunto de forma tan exhaustiva que la amiga terminó disculpándose. La mujer podía manipular a cualquiera. Quiero el divorcio, dije. Mi abogado dijo que el adulterio podría importar aquí. Sí, ya había contactado a un abogado esa misma mañana para saber que, si puedo documentarlo, saldré ganando en el acuerdo. Si es solo mi palabra contra la suya, tiene un 50% de probabilidades de ganar y toda una vida de práctica haciéndose la víctima. Y quiero tu ayuda. Tú has estado viéndola durante 6 meses. Conoces su horario, sus mentiras, sus patrones mejor que yo en este momento. Ayúdame a documentar todo. Y me aseguraré de que salgas limpio de esto. Solo 2 tipos que fueron engañados por la misma mujer, vengándose juntos. Enzo lo pensó, tamborileó con los dedos en la mesa, miró por la ventana. Tengo un buen trabajo, dijo finalmente. Buena reputación. Lo último que necesito es ser conocido como el tipo que rompió el matrimonio de un padre de familia. Tú no rompiste nada. Lo hizo ella. Te estoy ofreciendo la oportunidad de ser parte de la solución en lugar de parte del problema. 10 segundos más de silencio. Luego extendió la mano. De acuerdo, estoy dentro. ¿Qué necesitas? Durante las siguientes 3 horas, impulsados por el mal café y la peor comida de la cafetería, lo trazamos todo. Enzo me dio fechas, horas, ubicaciones, hoteles que habían usado, restaurantes que habían visitado y el apartamento que ella le había dicho que era su lugar temporal mientras el falso divorcio finalizaba. Ese apartamento en realidad era de su hermana Daphne, lo que explicaba muchísimas cosas. Daphne era la hermana menor de Catherine por 3 años. Había estado cubriendo a Catherine todo el tiempo, proporcionando coartadas, historias falsas y una dirección conveniente para actividades extramatrimoniales. Cada vez que Catherine decía que estaba en casa de Daphne, en realidad estaba con Enzo. Cada vez que decía que Daphne necesitaba ayuda con algo, en realidad estaba en algún lugar donde una esposa no debería estar. Hermanas trabajando en equipo para engañar a todos los que las rodeaban. ¿Daphne tiene novio?, pregunté. Sí, un tipo de finanzas. Tyler o algo así. Lleva saliendo con él como 1 año. O sea que Tyler no tiene ni idea de que su novia ha estado cubriendo a una infiel. Ni idea. Parece un buen tipo, además. Lo conocí una vez cuando pasó a recoger a Daphne. Guardé esa información para usarla más adelante. Antes de irnos, Enzo me preguntó algo que me tomó por sorpresa. ¿Cómo estás tan tranquilo con esto? Si me enterara de que mi esposa me engaña, estaría golpeando las paredes. Lo pensé. Creo que dejé de sorprenderme de Catherine hace mucho tiempo, dije finalmente. Esto solo confirmó lo que ya sospechaba pero no quería probar. Él asintió como si lo entendiera. Por si sirve de algo, a veces hablaba de ti. Te hacía sonar como un completo perdedor. Pero sentado aquí frente a ti, veo a un tipo que está a punto de encargarse de sus asuntos. Gracias, Enzo. Ahora, averigüemos cómo acabar con ella. Sonrió. Creo que me va a gustar trabajar contigo. Las siguientes 3 semanas fueron la racha más productiva de mi vida. Tenía a 2 personas ayudándome además de Enzo, mi hermano menor Sam, que trabajaba en un bufete de abogados en el centro, y mi amigo Ricky, que había sido mi mejor amigo desde la escuela secundaria y era bueno con el dinero. Entre los 4, empezamos a armar un caso. Sam me explicó lo que necesitaría para un divorcio por culpa en nuestro estado, qué tipo de pruebas importaban, cómo proteger mis bienes antes de presentar la demanda, ese tipo de cosas. También me puso en contacto con una abogada de divorcios con la que su oficina había trabajado antes, una mujer llamada Margaret, que tenía fama de no andarse con rodeos.
Ricky me ayudó a investigar nuestras finanzas. Pasó un fin de semana revisando extractos bancarios y registros de tarjetas de crédito, buscando cualquier cosa que no cuadrara. Lo que encontró me dio asco. Catherine había estado desviando dinero durante más de un año. Cantidades pequeñas, nada que me hubiera llamado la atención, pero constantes. También había abierto una tarjeta de crédito de la que yo no sabía nada, y había acumulado $12,000 en cargos. Hoteles, restaurantes, un fin de semana en un spa que me dijo que era una conferencia de trabajo. Todo ello documentado con fechas que coincidían con las noches en las que supuestamente había estado en otro lugar. Ni siquiera estaba tratando de ocultarlo, dijo Ricky, deslizando una pila de extractos resaltados por la mesa de mi cocina. Simplemente asumió que nunca mirarías. Asumió, correcto, hasta ahora. Mientras tanto, Enzo seguía viendo a Catherine como si nada hubiera cambiado. Pero ahora, cada interacción era una recopilación de datos. Guardó cada mensaje de texto, hizo capturas de pantalla de cada mentira, documentó cada habitación de hotel y reserva para cenar. Lo de la grabación de voz fue idea de Enzo. Mencionó que a Catherine le encantaba quejarse de mí durante sus citas, se ponía muy específica sobre lo miserable que era su falso matrimonio. Así que empezó a grabar esas conversaciones en su teléfono. La calidad del audio no era perfecta, pero era lo suficientemente clara como para escuchar cada palabra que ella decía sobre lo predecible que yo era, lo aburrida que se había vuelto nuestra vida juntos, como había desperdiciado sus mejores años con alguien que nunca entendería lo que ella merecía. Esa grabación no la iba a ayudar. Ricky hizo otro descubrimiento a mediados de la segunda semana. Había rastreado una serie de retiros de efectivo que no coincidían con ningún gasto regular. Siguiendo el rastro del dinero, descubrió que Catherine había estado canalizando dinero a una cuenta de ahorros separada solo a su nombre durante casi 2 años. No eran grandes cantidades, tal vez 5,000 en total, pero el patrón mostraba que no era algo impulsivo. No solo estaba teniendo una aventura. Estaba construyendo una estrategia de salida. Planeaba dejarte de todos modos, explicó Ricky. La aventura probablemente aceleró las cosas, pero mira estos depósitos. Empezaron antes de que siquiera conociera a Enzo. Ha estado preparando su salida mientras tú pensabas que estaban construyendo una vida juntos. Eso cambió todo el panorama. Esto estaba planeado. Una estafa a largo plazo que yo había sido demasiado confiado para reconocer. La parte más difícil era actuar normal en casa. Cada mañana, me despertaba junto a una mujer que se había estado acostando con otra persona durante medio año. Me quedaba ahí tumbado unos minutos antes de que ella se despertara, solo mirándola a la cara, tratando de averiguar a dónde había ido a parar la mujer con la que me casé. Tal vez nunca había existido. Luego ella se despertaba y yo sonreía, tomábamos café juntos y la besaba para despedirme antes de ir a trabajar. La actuación me agotaba. Algunas noches me sentaba en mi camioneta en la entrada de mi casa durante 10 minutos antes de entrar solo para aclarar mi mente, solo para volver a ponerme la máscara. Luego recordaba las grabaciones y los mensajes. La forma en que se reía con Enzo sobre lo fácil que era engañarme. Y el dolor se convertía en algo más duro, algo que podía esperar. Su hermana Daphne vino un fin de semana tal como Catherine había mencionado. Su novio Tyler vino con ella, un buen tipo que claramente no tenía idea de que su novia era una cómplice profesional. Observé a las hermanas intercambiar miradas codificadas toda la noche. Pequeñas señales, chistes internos. Pensaban que estaban siendo sutiles. No lo eran. Tyler y yo terminamos en el porche trasero mientras las hermanas hacían cualquier intriga que las hermanas hacen. Él trabajaba en bienes raíces comerciales. Tenía planes de proponerle matrimonio a Daphne ese mismo año. El pobre no tenía ni idea. ¿Daphne alguna vez ha mencionado querer fugarse para casarse?, pregunté, manteniendo un tono casual. Catherine sigue diciendo que su hermana quiere asegurar las cosas rápido. Tyler frunció el ceño. No ha dicho nada de eso. Solo llevamos juntos 1 año y algo. Supuse que nos tomaríamos nuestro tiempo. Hacerlo bien. Hombre inteligente. Nunca te apresures en compromisos importantes. Él sonrió. Eso es exactamente lo que dice mi padre. Para el final de la tercera semana, ya tenía suficiente.
Una carpeta con fotografías, grabaciones, extractos bancarios y capturas de pantalla de mensajes. No era un caso perfecto, pero sí sólido. Sam pensó que era suficiente para presentar la demanda con confianza. Ricky había encontrado suficientes inconsistencias financieras para plantear preguntas serias. Enzo había documentado suficientes mentiras como para hacer que su historia se desmoronara. Margaret dijo que teníamos una posición de negociación fuerte, lo cual era el lenguaje de abogados para no le va a gustar lo que se avecina. La única pregunta que quedaba era cuándo y dónde hacer mi movimiento. Los padres de Catherine organizaban una cena familiar todos los meses en su casa. Su padre, Jacob, era un contratista jubilado que siempre me había tratado como a un hijo, brindándome más apoyo del que mi propio padre me había dado jamás. Su madre, Diane, era amable pero despistada, el tipo de persona que asumía lo mejor de todos porque era más fácil que lidiar con la realidad. La familia extendida rotaba por estas cenas, un desfile de tíos, tías y primos que creían que Catherine era la niña de oro de la familia. La siguiente cena mensual era el domingo. El momento era perfecto. Llamé a Enzo esa noche. ¿Qué te parece irrumpir en una cena familiar? Hubo una larga pausa. Luego se echó a reír. Pensé que nunca lo preguntarías. La semana previa a la cena familiar consistió en mantener la paciencia. Catherine no tenía idea de lo que se le venía encima. Pasó la semana quejándose de su jefe en el trabajo, desplazándose sin fin por las redes sociales y escabulléndose para enviarle mensajes a Enzo cada vez que creía que yo no le prestaba atención. La atrapé sonriéndole a su teléfono al menos una docena de veces. La parte más extraña fue lo normal que se sentía todo en la superficie. Cenábamos juntos, veíamos la televisión juntos, teníamos conversaciones sobre la compra y las facturas de los servicios, y sobre si debíamos limpiar los canalones antes del otoño. 6 años de matrimonio habían construido estas rutinas, estos patrones, y simplemente seguían funcionando en piloto automático, a pesar de que todo estaba a punto de estallar. El miércoles por la noche, me dijo que me amaba como si fuera solo parte de la rutina. Se lo dije de vuelta porque mantener la máscara era más fácil que empezar una guerra antes de tiempo. Finalicé las transferencias financieras el jueves. Ricky me había ayudado a abrir una nueva cuenta en un banco diferente, uno donde el nombre de Catherine no aparecía por ninguna parte. Todo lo que pude mover legalmente fue a parar allí. Nuestra cuenta conjunta aún tenía suficiente para cubrir las facturas y no levantar sospechas, pero los ahorros que había acumulado durante 10 años de administrar mi negocio, el fondo de emergencia, las cuentas de inversión, todo eso estaba ahora protegido. Cuando Catherine finalmente intentara acceder a esos fondos, no encontraría más que polvo y una sorpresa muy desagradable. Margaret llamó el viernes por la tarde para confirmar que los papeles del divorcio estaban listos. Me explicó el proceso de presentación una vez más, se aseguró de que entendiera los plazos y me recordó que las pruebas que teníamos eran sólidas, pero no garantizaban un resultado en particular. Recogí los papeles esa tarde, los sostuve en mis manos durante mucho tiempo, sentado en mi camioneta en el estacionamiento frente a la oficina de Margaret. 6 años de matrimonio, reducidos a una pila de jerga legal y números de pruebas. Debería haberse sentido como un fracaso. En cambio, simplemente se sentía como el final de algo que necesitaba terminar desde hacía mucho tiempo. Sam vino esa noche mientras Catherine estaba en su club de lectura, que en realidad era el apartamento de Enzo. Nos sentamos en mi porche trasero y revisamos el plan una última vez. El momento, la secuencia, los planes de respaldo si algo salía mal. ¿Estás seguro de incluir a la hermana?, preguntó. Eso va a causar muchos daños colaterales. Daphne le ha estado mintiendo a su propio novio durante 6 meses seguidos. Todo para ayudar a Catherine a llevar su doble vida. Tyler merece saber que ha estado construyendo un futuro con alguien que no puede decir la verdad. Buen punto. Solo me aseguraba de que lo hubieras pensado bien. Hermano, no he pensado en otra cosa durante 3 semanas. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Sam asintió. Había sido escéptico al principio, cuando le conté sobre el tipo del restaurante y lo que había encontrado en el teléfono de Catherine. No escéptico de los hechos, solo preocupado por mí, sobre si lo estaba manejando bien, sobre si iba a hacer alguna estupidez. Se había relajado una vez que vio lo metódico que estaba siendo con todo el asunto.
El sábado por la noche, Enzo y yo tuvimos nuestra última reunión de coordinación en un estacionamiento detrás de un supermercado. Nos habíamos vuelto paranoicos con los mensajes de texto o las llamadas, convencidos de que de alguna manera Catherine descubriría nuestra alianza. Probablemente innecesario, pero ninguno de los dos quería correr riesgos tan cerca del final. Apareces 30 minutos después de que yo empiece, expliqué, apoyado en su auto. Te enviaré la dirección por mensaje cuando esté listo. Su padre abrirá la puerta. Para ese momento, ya te habré mencionado por tu nombre. Te dejará entrar solo para obtener respuestas. ¿Y luego qué? Luego les cuentas tu versión, cómo la conociste, lo que te dijo sobre mí, todo. Enzo se quedó callado por un minuto. Esto va a destruir toda su vida. Sí. ¿Estás bien con eso? Lo pensé. Ha estado viviendo una mentira durante 6 meses, probablemente más según lo que encontró Ricky. Ha estado tomando mi dinero, usando mi confianza, construyendo un plan de escape mientras yo pensaba que estábamos construyendo un matrimonio. Así que sí, estoy bien con eso. Él asintió lentamente. Muy bien, entonces. 30 minutos después de tu mensaje. El domingo por la mañana, me desperté junto a Catherine por última vez como su marido. Estaba durmiendo pacíficamente, respirando de manera constante, probablemente soñando con cualquier futuro que hubiera imaginado con Enzo, un futuro que nunca iba a suceder. Hice café, me senté en el porche trasero y vi salir el sol. Iba a ser un día hermoso. La cena familiar fue en la casa de Jacob y Diane, una gran casa estilo rancho que habían tenido durante 30 años. Los autos ya se alineaban en el camino de entrada cuando llegamos. Tías, tíos, primos, todo el grupo. Catherine estaba de muy buen humor, charlando sobre algún drama en su oficina, completamente ajena a que su propio drama estaba a punto de desarrollarse frente a todos los que se había pasado la vida tratando de impresionar. Dentro, la casa olía al pan casero de Diane. Abrazos para todos, la habitual charla trivial sobre el clima y el tráfico, y vieron el partido la semana pasada. Jacob me llevó a un lado para preguntarme sobre un problema de plomería en su propiedad de alquiler, y le prometí enviar a uno de mis chicos el lunes. Cosas normales de familia. Daphne llegó con Tyler unos 20 minutos después. Llevaba puesto algo caro que Tyler probablemente había pagado. Él me estrechó la mano, hizo alguna broma sobre el fútbol de fantasía y se alejó para hablar con uno de los tíos de Catherine sobre estrategias de inversión. Genuinamente un buen tipo. La cena fue el caos habitual. Demasiadas conversaciones sucediendo a la vez. Gente pasándose los platos e interrumpiéndose mutuamente. Comí, contribuí a discusiones sobre nada importante, observando el reloj de la pared avanzar hacia la hora cero. Catherine estuvo en perfecta forma esa noche, encantadora, atenta, riéndose en los momentos precisos. Me tocaba el brazo mientras hablaba, elogiaba la cocina de su madre, le preguntaba a su padre por su juego de golf, la hija perfecta, la esposa perfecta. Después del plato principal, todos emigraron a la sala de estar para tomar café y el legendario pastel de manzana de Diane. La conversación se asentó en el cómodo murmullo de una familia que había pasado décadas en compañía del otro. Jacob estaba contando una historia sobre un percance en una obra de los años 80. Daphne le estaba mostrando a Tyler algo en su teléfono, probablemente listas de casas que habían estado viendo. Catherine se estaba riendo de algo que había dicho su tía. Este era mi momento. Me puse de pie y pedí la atención de todos. La sala se fue silenciando gradualmente. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Catherine me miró con curiosidad, probablemente esperando algún tipo de anuncio sobre renovaciones en la casa o tal vez un viaje sorpresa. Sus padres sonrieron. Necesito compartir algo con todos, dije. Algo que he descubierto recientemente sobre mi matrimonio. La sonrisa de Catherine parpadeó. Saqué la carpeta. Empecé con las fotografías, todas del teléfono de Enzo y de su historial de mensajes. Las puse sobre la mesa de centro una por una, dejando que cada imagen contara su propia historia. Una selfie de ellos en un restaurante del centro, sentados muy juntos, compartiendo un postre. Una foto afuera del vestíbulo de un hotel, con el brazo de él alrededor de la cintura de ella.
Una foto que ella le envió desde el edificio de apartamentos de Daphne a las 10 de una noche en la que me dijo que estaba trabajando hasta tarde en la fecha límite de un proyecto. Estas fueron tomadas en los últimos 6 meses, dije. Mi voz era firme. El hombre de estas fotos se llama Enzo. Se ha estado acostando con mi esposa desde abril. Por un segundo, nadie se movió. Luego todos se movieron a la vez. Jacob empezó a levantarse y luego volvió a sentarse. Diane hizo un pequeño ruido de dolor. Una de las tías dijo, «Oh, Dios mío», lo suficientemente alto como para que se escuchara en toda la sala. Catherine se puso de pie de un salto, tirando su taza de café de la mesita auxiliar, y ésta se hizo añicos en el suelo. Pero nadie se movió a limpiarla. «Esto es una locura», dijo Catherine, con voz demasiado alta. «No puedes simplemente acusarme de...». «No estoy acusando a nadie de nada. Estoy presentando documentación». Reproduje la primera grabación. La sala se quedó en completo silencio mientras la voz de Catherine la llenaba, hablando de su aburrido esposo y de lo fácil que era engañarlo y de que no podía esperar para comenzar su vida real con alguien que realmente la apreciara. Sus propias palabras, su propia voz, transmitidas a todos los que alguna vez había intentado engañar. Cuando terminó la grabación, varias personas empezaron a hablar a la vez. Jacob le estaba preguntando a Catherine algo que no pude distinguir. Diane estaba llorando. El tío que había estado hablando de inversiones antes parecía querer desaparecer entre los cojines del sofá. Catherine estaba tratando de explicarse, sus palabras atropellándose unas con otras. Algo sobre el contexto y desahogarse y cómo yo estaba tergiversando las cosas. Esa grabación está sacada de contexto, lloró. Me estaba desahogando con un amigo sobre... Fue entonces cuando sonó el timbre. Jacob se levantó lentamente, probablemente agradecido por cualquier excusa para salir de la sala. Caminó hacia la puerta principal y cuando regresó 30 segundos después, Enzo iba siguiéndolo. Catherine jadeó. De hecho, retrocedió a tropezones, casi tropezando con el borde de la alfombra. Todos, dije, este es Enzo. Mi esposa le dijo que estaba separada y solicitando el divorcio. Él no tenía idea de que ella seguía casada hasta hace 3 semanas. Enzo parecía incómodo, lo cual tenía sentido. Una habitación llena de extraños mirándolo como si fuera una pieza de evidencia. Hola, dijo, no exactamente elocuente, pero ¿qué dices en esa situación? Sí, bueno, su hija me dijo que estaba básicamente soltera. Se suponía que el divorcio se concretaría en cualquier momento. Resulta que eso no estaba ni cerca de ser cierto. Catherine se volvió hacia él. El miedo convirtiéndose en furia. Tú le ayudaste a hacer esto. Le ayudaste a humillarme. Tú te hiciste esto a ti misma, respondió. Yo solo guardé los recibos. La voz de Jacob cortó a través de todo. Baja, plana y peligrosa. Catherine, ¿es cierto algo de esto? Ella abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Por una vez en su vida, las palabras no le salieron. Hay más, dije. Daphne. El rostro de Daphne se quedó blanco. Tyler, que había estado observando cómo se desarrollaba el caos como un espectador en un accidente automovilístico, de repente miró directamente a su novia. Saqué la segunda carpeta. Capturas de pantalla de conversaciones de texto entre las hermanas. Daphne instruyendo a Catherine sobre qué coartadas usar. Daphne confirmando que la había encubierto cuando Tyler preguntó dónde había estado. Daphne riéndose de lo fácil que era engañar a todo el mundo. Ella ha estado encubriendo a Catherine todo este tiempo, expliqué. Cada coartada falsa, cada mentira coordinada, cada vez que Catherine afirmaba estar con su hermana, Daphne lo respaldaba todo. Te ha estado mintiendo, Tyler, durante 6 meses enteros. Tyler tomó los papeles impresos, los leyó lentamente. Su rostro pasó por el mismo viaje que el de todos los demás ya habían recorrido. Confusión, luego comprensión, y después una ira fría y silenciosa. Me dijiste que estabas visitando a tu madre, le dijo a Daphne, con voz monótona. Me dijiste que tenías intoxicación alimentaria. Me dijiste que tu auto se descompuso 3 veces diferentes. Tyler, por favor, déjame explicarte. No.
Me devolvió las capturas de pantalla. No me contactes. Salió sin decir una palabra más. La puerta principal se cerró detrás de él. Daphne se derrumbó en lágrimas. Catherine seguía congelada en el medio de la sala. Su madre sollozaba en una servilleta. Y Jacob, el hombre que me había tratado como a su propio hijo durante 6 años, se acercó y puso su mano firmemente en mi hombro. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó en voz baja. Nada, señor. Solo necesitaba que supiera la verdad antes de presentar la demanda. Ya la tiene. Cualquier cosa que hagas a continuación, te apoyo por completo. Metí la mano en la carpeta una última vez y saqué los papeles del divorcio. Caminé hacia Catherine, quien se encogió hacia atrás como si fuera a golpearla, y puse los documentos firmemente en sus manos temblorosas. Estás notificada. Feliz aniversario. Las semanas siguientes a la cena familiar fueron caóticas. Catherine no se tomó bien haber sido expuesta. Tampoco es que esperara que lo hiciera. Se presentó en uno de mis sitios de trabajo la semana después de la cena. Se quedó en el estacionamiento gritando sobre cómo la había humillado frente a todos los que amaba. Mis chicos simplemente se quedaron allí incómodos hasta que se quedó sin energía y se fue en su auto. Nadie supo qué decir después. Simplemente volví al trabajo. Intentó golpearme donde creía que me dolería, llamando a un par de clientes y publicando cosas vagas sobre traición en línea, pero yo ya había advertido a mis cuentas principales, y la simpatía en Internet no duró una vez que su propia prima básicamente insinuó que estaba mintiendo. Las publicaciones desaparecieron silenciosamente, y también su impulso. Daphne tenía sus propios problemas. Tyler la había cortado por completo después de salir de aquella cena. Bloqueó su número, la bloqueó de todo, y le dijo a sus amigos en común exactamente por qué. Al cabo de 2 semanas, aparentemente él ya estaba saliendo con alguien más, lo que podría haber sido por despecho o simplemente su forma de lidiar con ello. De cualquier manera, Daphne culpó a Catherine por todo el asunto, y Catherine me culpó a mí, y sus cenas familiares se convirtieron en silencios fríos y excusas para no asistir. Jacob se comunicó conmigo algunas veces durante esas semanas. Llamó para ver cómo estaba, preguntó si necesitaba algo. Se disculpó una vez formalmente por el comportamiento de su hija. Dijo que la había criado mejor que eso y que no entendía dónde se habían torcido las cosas. Le dije que no era su culpa. Algunas personas simplemente resultan ser como son, independientemente de cómo hayan sido criadas. Él agradeció eso. El divorcio en sí fue algo agotador. Margaret era buena en su trabajo, pero los buenos abogados no pueden hacer que el sistema legal se mueva más rápido de lo que quiere. Hubo presentaciones, respuestas y contrademandas. El abogado de Catherine intentó negociar, luego intentó ganar tiempo, luego pareció aceptar lo inevitable. La primera oferta de acuerdo llegó unas 3 semanas después. Catherine la rechazó. La segunda oferta llegó un mes después. También la rechazó. Margaret me advirtió que podría intentar alargar las cosas, ya sea para castigarme o con la esperanza de que me cansara y aceptara peores términos solo para terminar de una vez. Pero a Catherine se le acabó la cuerda antes de que a mí se me acabara la paciencia. Tal vez su abogado finalmente la hizo entrar en razón. Tal vez se quedó sin dinero. De cualquier manera, firmó la tercera oferta 2 días antes de que tuviéramos que presentarnos ante un juez. Los términos no eran perfectos, pero eran justos dadas las circunstancias. Me quedé con la casa y los activos del negocio. Ella se llevó un acuerdo que fue menor del que habría sido si hubiera cooperado desde el principio. Ese fin de semana, la casa fue finalmente solo mía. Se sintió extraño al principio, estar allí sin nadie más. Los muebles eran los mismos. Las fotos en las paredes, menos algunas que ella se había llevado, eran las mismas. Pero todo el lugar se sentía más ligero de alguna manera, como si algo pesado finalmente hubiera sido sacado de allí. Ricky y Sam me ayudaron a limpiar las cosas que ella había dejado atrás, cajas de ropa que no se había molestado en recoger, decoraciones que había elegido y que nunca me habían gustado realmente, fotos de la boda que ya no podía mirar. Lo cargamos todo en una unidad de almacenamiento, y le dije dónde estaba la llave. Ya no era mi problema después de eso. Las primeras semanas por mi cuenta fueron un ajuste.
Construyes hábitos durante 6 años con alguien. Te acostumbras a la presencia de otra persona, a sus rutinas, al sonido de sus pasos por la casa. De repente, todo eso desapareció. Pero el silencio era limpio. No ese silencio pesado y asfixiante de vivir con alguien en quien no puedes confiar. Simplemente una soledad normal. El tipo de soledad que en realidad es pacífica una vez que dejas de luchar contra ella. 3 meses después de que finalizara el divorcio, la vida se había asentado en algo casi normal. Estaba en un bar de deportes con mi grupo viendo un partido de los playoffs en las pantallas gigantes. Para entonces, Enzo se había convertido en un cliente habitual. Lo que comenzó como una alianza necesaria se había convertido en una verdadera amistad. Se llevaba bien con Sam y Ricky, y ya ninguno de nosotros se sentía raro por cómo nos habíamos conocido. Estábamos en nuestra mesa habitual, con alitas de pollo en la mesa, discutiendo sobre una mala decisión del árbitro, cuando Ricky me dio un codazo y asintió hacia la puerta. Catherine acababa de entrar. Me vio casi de inmediato. Se quedó allí un segundo como si estuviera armándose de valor, y luego empezó a caminar hacia nosotros. Se veía mal, cansada alrededor de los ojos, usando ese tipo de confianza falsa que no engaña a nadie. Se detuvo en nuestra mesa y vio a Enzo sentado a mi lado. Su rostro hizo un gesto complicado. Necesito hablar contigo, así que hablemos en privado. Aquí está bien. Se quedó allí, atrapada entre irse y decir lo que sea que había venido a decir. La mesa se había quedado en silencio. Incluso el partido parecía desvanecerse en el ruido de fondo. Cometí errores, dijo finalmente. Lo sé, pero 6 años tienen que valer para algo. Podríamos intentarlo de nuevo. He estado pensando en ello y realmente creo que podríamos. No. Ni siquiera la dejé terminar. No hacía falta. La respuesta es no. Su expresión cambió. Ese viejo destello de ira que recordaba de cada discusión que habíamos tenido. ¿De verdad te vas a sentar ahí con él?, señaló a Enzo, y actuar como si tú fueras la víctima aquí? Como si no hubieras destruido toda mi vida. Enzo simplemente se encogió de hombros. Me dijiste que te estabas divorciando. Resulta que eso era mentira. Parece que destruiste tu propia vida. Eso fue todo lo que dijo. Una sola línea pronunciada con un tono inexpresivo, y luego volvió a sus alitas de pollo como si ella no valiera el esfuerzo. Dolió más que cualquier insulto. La voz de Catherine subió de tono. Todos ustedes están sentados aquí juzgándome. No tienen idea de lo que pasé en ese matrimonio. No tienen idea. Señora. El gerente había aparecido de la nada. Un tipo grande que parecía lidiar con multitudes más alborotadas que esta. Va a tener que bajar la voz o salir. Estoy teniendo una conversación con mí. Está montando una escena. Salga afuera o la acompañaré yo mismo. Todo el lugar estaba mirando ahora. Ese silencio específico en el que todos fingen no estar mirando fijamente. Catherine miró a su alrededor, se dio cuenta de que había perdido cualquier audiencia que creyera tener, y algo en ella simplemente se desinfló. Esto no ha terminado, me dijo, pero no había ninguna convicción detrás. Se dio la vuelta y salió. El gerente la vio irse, asintió hacia nuestra mesa como diciendo, siento lo de antes, y volvió al trabajo. Durante unos segundos, nadie dijo nada. Luego Ricky dejó escapar un suspiro. Bueno, eso fue algo. Eso fue incómodo, eso es lo que fue, dijo Sam. ¿Estás bien? En realidad, lo estaba. Al verla así, desesperada y dando palos de ciego, completamente sin opciones, pensé que sentiría algo. Satisfacción tal vez, o culpa, pero solo me sentí cansado de todo el asunto. Sí, estoy bien. El partido volvió a ser el centro de atención. Alguien en la pantalla hizo una jugada digna de discusión. Enzo dijo algo sobre la diferencia de puntos. Ricky llamó a la camarera para pedir más alitas. Y así de simple, volvimos a la normalidad. Alitas y malas decisiones arbitrales y el tipo de conversación fácil que tienes con personas que realmente te respaldan. Catherine probablemente estaba conduciendo a casa en ese momento, repitiendo todo en su cabeza, averiguando a quién culpar. Agarré otra alita,
Miré el partido y no volví a pensar en ella durante el resto de la noche. Chicos, estamos muy cerca de llegar a los 100,000 suscriptores en este canal. Si no están suscritos al canal, por favor consideren suscribirse. Realmente ayuda a alcanzar esa marca de los 100,000. Gracias por hacer este sueño realidad.